Seguimos ahora con una conversación entre tres personas muy cercanas a los afectos de Luis, que se va a llamar Luis Ospina, el afecto y la memoria, precisamente. Son ellos Sandro Romero Rey, que es director, escritor, realizador, guionista y productor de radio, cine y televisión, actividades que ha combinado con la docencia y el periodismo cultural. Sandro es licenciado en teatro por el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali y máster en Artes Escénicas de la Universidad de París, con estudios doctorales en la Universidad de Barcelona. Es profesor del programa de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la SAP de la Universidad Francisco José de Caldas y profesor invitado a la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. Ha dirigido más de 40 montajes teatrales, así como varios documentales, y ha recibido distintos premios y menciones por su obra cinematográfica, literaria y teatral. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Género y Destino, La tragedia griega en Colombia, 2015, Memorias de una cinéfila, de 2015, de una cinefilia, sí, ya. Memorias de una cinefilia, y está hablando de Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina, 2015, y la novela Anfiteatro, Consolación de la Pornografía, de 2019. Jorge Navas, que también nos acompaña hoy, estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Antes que cineasta, se considera un artista interdisciplinario que adopta medios y materiales de distintos campos. Trabaja profesionalmente en ficción, documental, video, clip y publicidad. Sus películas se han estrenado y han sido premiadas en festivales como Venecia, Tribeca, Varsovia, Tesalónica, Sao Paulo, Guadalajara, Cartagena, entre otros. Sus comerciales y videoclips también han sido reconocidos nacional e internacionalmente. En 2019 estrenó comercialmente en Estados Unidos Somos Calentura, adquirida por la HBO, y en el mismo año, por el Festival de Cine Colombiano de Berlín, hizo una retrospectiva de su trabajo. Ha sido jurado y seleccionador en festivales internacionales de cine, profesor universitario, conferencista y empresario y disc jockey. En 2020 estrenará el largometraje documental Balada para niños muertos. Muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos hoy y van a conversar, ¿sí?, con Pedro Arián Zuluaga, periodista y crítico de cine colombiano que nos acompañó ayer con su conferencia. Muchísimas gracias a todos y los dejo entonces en este conversatorio. Bueno, muchas gracias de nuevo a Ana, Claudia. Me parece muy propicio y muy elocuente que la conferencia o el evento final de estas dos jornadas tenga ese acento en el afecto y la memoria, y que el nombre mismo de todo el evento haya puesto ese énfasis en estas dos palabras y en estas dos inmensidades en la vida de cada ser humano, pues porque evidentemente también es algo que es una parábola que la obra de Luis Ospina describe, ¿no? La obra y la persona de Luis Ospina describen esa parábola en torno al afecto y la memoria, en el sentido de que es una obra que empieza, para recoger un poco lo que se ha hablado en estos 2 días, ayer con la conferencia de Katia, la mía y ahora la de Lucas, pues un cine que empieza dando la voz o permitiendo que otros hablen y que hablen de una manera adecuada, como lo decía ahora Lucas, de una manera a veces intranquilizadora, como lo ponía de presente en mi conferencia en torno a la manera como a veces se resalta la monstruosidad de los personajes, y cómo esa obra termina pues recalando en sí mismo, ¿no? Haciendo algo que por la propia timidez de Luis él nunca se había atrevido a hacer, que era autobiografías, ¿no? O autobiografía, pues porque hizo la biografía, o más que la biografía, una sucesión de acercamientos a distintas personas, de amigos, personajes de la cultura colombiana, hasta que se volvió inevitable que hablara de sí mismo. Si es que no había hablado de sí mismo a través de todos estos acercamientos a Fernando Vallejo, a Antonio María Valencia, a Andrés Caicedo y por supuesto a Pedro Manrique Figueroa. Entonces bueno, me parece muy bonito además que estén acá dos personas que por su diferencia de edad tienen una perspectiva distinta y intergeneracional sobre Luis Ospina, o sea que de alguna manera uno podría considerar que hay un hermano de Luis Ospina o una persona que lo tuvo cerca durante 40 años, como lo dice en el artículo reciente de la revista Arcadia,
una amistad de 40 años, que es la de Sandro Romero con Luis, y una persona que lo conoció mucho más recientemente y que un poco podría ser el hijo o quien hereda de alguna manera las preocupaciones estilísticas y temáticas de Luis Ospina, y también, como en toda herencia, pues las transforma, ¿no? Entonces quisiera empezar con Sandro, como que intentemos desde la memoria y desde el afecto, por supuesto, reconstruir un aspecto de esa Cali de los 70 que un poco Katia desarrolló ayer, que es ese cruce de disciplinas que se dieron en el grupo de Cali, o que se dio en el grupo de Cali, esa libertad con la que se transitaba del teatro a la literatura, de la literatura al cine, del cine a la fotografía, de la fotografía a la acción poética o al performance, que es una palabra que de pronto no nos gusta mucho. Entonces, esa libertad, digamos, de esos años, por ponerle un nombre, esa libertad disciplinar que hizo tan interesante lo que ese grupo hizo y el legado que dejó. Entonces, ¿cómo se vivió esa libertad que indudablemente pues renovó radicalmente la cultura colombiana de esos años y después? Bueno, yo establecería una diferencia entre mi generación de los años 70, que es la de mi adolescencia, con lo que yo viví con Luis en los años 80. Porque en los años 70 yo me dedicaba casi que exclusivamente al teatro y descubrí el cine a través primero de un cineclub que ya todo el mundo se olvidó, que se llamaba el Cineclub Nueva Generación, que existía en el Teatro Calima de Cali, que quedaba muy cerca de la Escuela de Bellas Artes donde yo estudiaba teatro, y ahí empecé a ver cine y a entusiasmarme por el cine y a identificar los lenguajes del cine. Yo debería tener unos 14, 15 años, pero después empecé a viajar al sur, porque había que coger bus para llegar al Cineclub de Cali de Andrés Caicedo y compañía, y eso cambió, digamos, la óptica que yo tenía con respecto al cine, pero yo me dedicaba realmente al teatro. Y el teatro en los años 80, cuando yo empecé a trabajar con Luis y con Mayolo y el resto del combo, el teatro no estaba muy bien visto. No es que hubiera como una especie de intercambio de disciplinas, sino que cada uno sabía guardar sus nichos muy bien. Creo que del teatro veníamos Ricardo Duque, que fue una persona muy estrecha en el trabajo de Carlos Mayolo. Yo creo que hay que reconocerle a Ricardo Duque una cosa importantísima en la gesta visual de Mayolo, y en parte a lo que hizo Luis. Pero creo que con Luis tuvimos una relación de amistad muy estrecha desde que yo lo conocí en el año 79 hasta el año 90, cuando yo me fui un tiempo a vivir a Europa. En esos 10 años creo que hicimos muchísimas cosas y sobre todo establecimos una amistad muy estrecha e inventamos una cantidad de proyectos que casi ninguno se fraguó, ¿no? Creo que en todo comenzó por el fin. Hay una pequeña imagen de un happening privado que hicimos de leer un guión que habíamos hecho, donde la primera frase de ese guión era justamente todo comenzó por el fin. Era un guión que se llamaba El pobre Lara o las exigencias del delirio, que fue una película que nunca desgraciadamente se pudo hacer, pero teníamos una relación muy estrecha, además porque él vivió un tiempo en un barrio, el barrio Versalles, y luego se pasó al barrio Centenario, que era a media cuadra de mi casa. Entonces yo me levantaba casi siempre al mediodía y me iba por la tarde a la casa de Luis hasta altas horas de la madrugada a diario, y siempre teníamos algo que hacer. Y entonces esa fue como la relación que establecimos. Pero antes, si digamos tu pregunta se enfoca hacia la conexión disciplinar que había entre nosotros, creo que lo que había entre los pintores, los cineastas, los músicos, pocos, pero había músicos, y los que hacíamos teatro, fue una relación sobre todo en las rumbas. Las fiestas eran muy importantes. Creo que las fiestas eran esenciales para decirnos cosas, para inventarnos cosas, y por eso siempre yo establezco ahí como una especie de definición de que no había una separación entre el trabajo y la fiesta, y creo que eso fue lo que me llamó tanto la atención como para abandonar el teatro durante casi una década completa, porque sentía que ahí había un paraíso que para la juventud en la cual yo estaba entre los 20 y 25 años, pues era maravilloso. El hecho de uno poder leer, hacer cosas y rumbear, pues ese era el paraíso.
Bueno, ya volveremos, Sandro, con esas conexiones y con la reconstrucción de esos años, pero quería introducir también a Jorge con una pregunta muy distinta y es, ¿cómo hereda usted algo que estuvo muy presente en el grupo de Cali en los años 70, mediado quizá por la figura de Andrés Caicedo, y es la obsesión por el monstruo y por una cierta estética, ¿cómo llamarla?, de terror, si se quiere? Y lo digo porque pues, Jorge Navas es un heredero en muchos sentidos de la obra de Luis Ospina, y su primer cortometraje, o uno de sus primeros cortometrajes, Alguien mató algo, pues un poco también trabaja con esa estética expresionista y la idea un poco del vampirismo, ¿no?, que es tan esencial para los primeros años del grupo de Cali. Y también su más reciente película, que ahora mencionaba Ana en la presentación, se llama Balada para niños muertos, y ahí recupera algo que no habíamos visto o que no conocíamos, por lo menos creo que la mayor parte de la gente, incluso que conoce bien la obra de Luis Ospina, no conocía esa faceta de los guiones donde él supuestamente trabajó. Bueno, lo que demuestras en tu película es que él trabajó sobre unas obsesiones familiares que encontró en esos guiones el lugar para trabajarlas, que no lo hizo en las películas ni lo hizo en su literatura. Entonces un poco ese tránsito de la monstruosidad a partir de ese origen de cómo se estaba mirando por los cineastas como Ospina, Mayolo y Andrés Caicedo, y también escritor, por supuesto, Andrés, y cómo lo heredas tú en tu obra. Pues Sandro acaba de decir que generación 70s, 80s, casi que era paradisíaco, un momento de liberación y como un panorama mundial muy interesante, y a nosotros nos tocó como la generación del cartel de Cali, la violencia, la destrucción, la muerte, y fue como otro Cali, ¿no? Fue como otro Cali que negó de muchas maneras al Cali este bello y poderoso que vivieron, que alcanzaron a vivir ellos. Y en ese Cali, pues yo crecí, vi matar gente cerca en la calle al lado mío, que era una cosa salvaje, oscura, violenta. Mi mamá estaba amenazada de muerte, secuestraron a mi abuelo, o sea, siempre habían cosas como infernales alrededor, y yo era metalero, un poco también como conectado. El metal acaba de llegar a Colombia y yo era de pelo largo, negro, vestido siempre de negro, siempre como muy relacionado con esa estética gótica. Y en el colegio, siempre cuento esta historia porque me parece interesante. La mamá de mi amigo, mi mejor amigo metalero, nos regaló que iba a la música para que viéramos cómo podía alguien caer en las profundidades de la decadencia por dejarse llevar por la música. Yo no sé ya qué estaba pensando, yo era una señora evangélica muy religiosa y pensó que nos iba a asustar con ese libro y nos mostró como otro lado. Yo empecé me conecté con Andrés Caicedo, y poco después vi el documental que hizo Luis Ospina sobre Andrés Caicedo, unos pocos buenos amigos, y cuando uno lee a Andrés Caicedo empieza a explorarlo, y digamos que el prólogo lo había escrito, el prólogo de Destinito Fatal, pues Sandro y Luis. Entonces uno empieza a investigar quién es Sandro Romero, quién es Luis Ospina, ves el documental y empieza a amarrar cabos, y terminé estudiando comunicación social en la Universidad del Valle, que Jesús Martín Barbero con Andrés Caicedo ayudaron a formar el pensum de la Universidad de Comunicación Social, y Luis estaba también como muy cercano, ¿no? Entonces Luis nos dio algunas clases, por esa época empezó Telepacífico también, y pues digamos que el referente de Telepacífico era Rostros y Rastros, donde se estaba como mostrando un Cali urbano, marginal, nuevo, y todos queríamos hacer esos documentales, y digamos que Luis era como de alguna manera el punto de referencia más alto de lo que era el documental, lo que era el cine, lo que era esa generación que uno vinculaba con Caicedo, y nos estaba mostrando una ciudad como que no conocíamos, ¿no?, a través de esos documentales y Rostros y Rastros. Entonces, y una ciudad muy llena de violencia y de márgenes y de personajes que emergían de esos márgenes, ¿no? Entonces por de ahí viene mi conexión. No sé si te lo respondí bien. Sí, bueno, era una pregunta más directa sobre la estética del miedo y del terror, pero okay. Si la quieres desarrollar. Claro, pero entonces de ahí viene lo que te digo, esa cosa de
de ser metalero, de estar vinculado como con esta estética apocalíptica, gótica, descubrir a un autor que cuando empiezo a explorar sus cuentos, como es Andrés Caicedo, trabaja este tema como ese gótico tropical, que después se le llamó gótico tropical, como vampiros, suicidas, drogas, mujeres que devoran hombres. A mí eso me encantó, y como encontrar como esa cosa gótica en mi Cali, yo tener como ese llamado a lo gótico por el metal y por mis gustos personales y mi adolescencia, como que ahí me hizo clic. Y después mi película favorita, apenas vi Pura Sangre, pues también yo dije, wow, que es esta maravilla, y todavía sigue siendo una de mis películas favoritas colombianas, ¿no? Entonces, como que hay desde varios lugares, y vivir en esa ciudad tan violenta, ¿no? Como vivir en esa ciudad tan violenta, en ese país tan violento, es como que todo eso se va conectando y te va llevando estéticamente hacia la exploración de algo, que eso es lo que siento que estoy ahora. Sí. Bueno, hay una cosa que es fundamental para entender, digamos, como lo que se ha creado en torno al Grupo de Cali, es la noción de archivo, ¿no? La noción de memoria y la noción de archivo. Quiero que hablemos desde cada uno, desde su experiencia, de cómo se vivió esa creación de archivo, ese cuidado del archivo, y a partir del archivo crear un relato. En el caso de Sandro quisiera preguntarle, porque cuando se piensa en archivo se piensa como en el Luis Ospina que reúne un archivo y que lo cuida y que se vuelve como el albacea de una memoria, de la memoria de Andrés Caicedo y la memoria de mucha gente. Sabemos pues que tenía obsesión por coleccionar cosas y por guardarlas, pero también por activar algo con ellas. Pero también, y eso se lo escuché a Luis Ospina en una conferencia en la Cinemateca Distrital alguna vez, también él había sido afectado por otro tipo de archivo, ¿no? Como por ejemplo el archivo de la violencia en Colombia, ¿no? Las fotografías del apéndice fotográfico del libro de la violencia en Colombia del 62, de Guzmán, Falsborda y Umaña Luna, que precisamente ahora que Lucas puso ese fragmento del arranque de la desazón suprema, ahí vemos cómo se usan esas fotografías. Entonces hay el contacto con un archivo previo que existía, que es ese archivo como de la violencia, pero además pensando el archivo no solamente, también como un archivo de experiencias y de relatos, que por cierto, por ejemplo, ahora que mencionas a Ricardo Duque, él lo tiene clarísimo, como que él es un permanente constructor de relatos sobre esa violencia, y al mismo tiempo la otra dimensión del archivo, y es el archivo que ustedes mismos están creando. O sea, como que el archivo es una cosa que no se queda quieta, ¿no? Que se investiga en el archivo y al mismo tiempo se está creando archivo nuevo, ¿no? Había unos del llamado Grupo de Cali que éramos coleccionistas y otros no tanto. Por ejemplo, Mayolo no guardaba nada, pero Eduardo Carvajal sí es una persona, por ejemplo, el fotógrafo que tiene la memoria de nuestra generación desde los finales de los 60 hasta ahora. Luis, por supuesto, tenía esa pulsión que venía desde su casa, desde su familia, y la diferencia entre la colección de Luis Ospina y la colección que yo tengo, porque yo también me precio de ser coleccionista, es que Luis me cuesta todavía mucho el pasado, era una persona muy organizada y sabía dónde estaba todo, y cada vez que uno necesitaba algo, uno recurría a Luis Ospina, como cuando uno se le olvidaba algo, cuando no existía internet, uno llamaba a Luis Ospina a cualquier hora y él siempre estaba dispuesto a darte la respuesta. Pero Luis tuvo también la relación con Karen Lamazón, que su familia, la familia de Karen, era una familia de coleccionistas de cosas, de obras, y se juntó con Luis, y Karen y Luis eran personas que sabían organizar archivos. Yo siempre se los envidié y le envidié a Luis esa capacidad. Después ya con la digitalización del mundo, pues esto se fue desarrollando mucho más, y esto me fue tocando mucho menos. Creo que Lina González estuvo mucho más presente de esa organización del material de archivo, pero yo sí creo que para Luis la idea de la memoria, la idea de guardar y la idea de conservar y la idea de construir creativamente lo que se guardaba le fue volviendo paulatinamente una obsesión, y creo que eso empieza. No lo había pensado, estoy especulando aquí de acuerdo o gracias a tu pregunta, es con el documental Unos pocos buenos amigos, que eso fue un documental que hicimos, porque me incluyo ahí porque ahí estábamos todos muy involucrados en ese proyecto,
en un momento en el cual la obra de Andrés era un fenómeno todavía local y donde Que Viva la Música tenía un reconocimiento, digamos, colombiano, pero no había trascendido las fronteras. Y allí, en ese momento, empezamos a sacar las cosas que teníamos guardadas. Lo que pasa es que uno no tiene la noción de archivo cuando es joven, sino que cuando pasan los años es que uno se va dando cuenta que lo que guardó resulta que tiene una importancia inesperada, ¿no? Y me parece que Luis tuvo esa capacidad intuitiva de saber que las cosas había que guardarlas, ¿no? Si uno va al apartamento de Luis hoy, todavía hay afiches del Cineclub de Cali, cientos de afiches del Cineclub de Cali, de los callejeros de la imprenta La Linterna que se pegaban en la calle y luego desaparecían. Creo que casi todos los de las no sé cuántas funciones, más de 400 que se hicieron en el Cineclub, ahí están guardadas, por lo menos un ejemplar, y esto pues es increíble y es como si Luis estuviera trabajando para la posteridad, y creo que él lo supo organizar muy bien. En Todo comenzó por el fin. Yo creo que esa película, siempre que me preguntan cuál es la película colombiana que para mí es más importante, pues siempre digo que esa, porque ahí tengo como 10 películas en una, ¿no? Ahí están contados muchos, incluso él repite películas que ya había hecho y vuelve y las organiza y les da una nueva dimensión, y me parece que todo esto está muy bien concatenado en este documental, gracias al trabajo que hizo con el editor y gracias, por supuesto, a la prodigiosa memoria que Luis todavía tenía. Pero terminando con lo que tú preguntabas, creo que Luis, la idea de la memoria y la idea de guardar un testimonio fue fundamental en el desarrollo de su obra desde que comenzó, creo yo, su trabajo en video. Y Jorge, el archivo pues siempre tiene huecos, ¿no? Y siempre tiene como formas de usarse, ¿no? Entonces, que de verdad, no sé si es que tú no quieres hablar mucho de la película que va a lanzarse el próximo año, porque creo que ahí también está el archivo en acción, ¿no? Primero, que es un archivo que no conocíamos, o que conoce muy poca gente, que era el archivo de los guiones de Andrés Caicedo, en donde además pues también tuvo una activa participación pues Luis Ospina y Rosario Caicedo, la hermana Andrés. Entonces, porque hay ciertos archivos que se quedan como en reserva, como esperando, ¿no? Como que hay unos ciertos usos del archivo que van emergiendo. Hay un archivo que va emergiendo y me parece muy interesante que ese archivo de Andrés Caicedo emerja ahora y que nos permita iluminar una zona íntima de Andrés Caicedo que no habíamos conocido hasta ahora, que era como lo familiar, el trauma familiar directamente, ¿no? Claro. Entonces, no, si quieres hablar de eso, ¿o no? Sí, pues un poco conectado, porque yo también digo de dónde viene esta obsesión con el archivo, porque uno ve a Luis y ve ese archivo tan gigante, ve las cosas que tiene Sandro, ve a Rosario, y después empieza a analizar al mismo Andrés, y Andrés le sacaba copia a todas las cartas que escribía, a todos los textos que escribía, los organizaba súper bien, tenía muy claro que eso iba a generar una memoria, ¿cierto? Y al mismo tiempo Luis recibía una carta y le sacaba copia, y todo el mundo tiene copias de todas las cartas, como que todos estaban cuidándose y cubriéndose unos a otros para que quedara una memoria. Yo no sé eso de dónde viene, pues como no sé cuál es el detonante. Después investigando veo que el papá era muy organizado y le gustaba archivar todo y organizar todo, pero al mismo tiempo uno no entiende de dónde viene como no sé si es la muerte de Andrés también la que ayuda a detonar, como que se ve esa fragilidad de la vida y esa fragilidad de la memoria, y también todo ese trabajo de la memoria que él deja, como esa conciencia de dejar obra, de dejar algo concreto. Entonces, y de ahí, pues como decís vos, acaba de hacer un documental nuevo sobre Andrés Caicedo y pues digamos que mi preocupación es alrededor del gótico tropical, y alrededor de ese gótico tropical salieron unos guiones que él escribió, adaptaciones de H.P. Lovecraft, el escritor norteamericano de terror, y Andrés hizo 2 adaptaciones, 2 largometrajes de historias, de una de Lovecraft y otra como del círculo de Lovecraft, que eran como escritores que escribían alrededor del universo de Lovecraft. Entonces, y cuando uno empieza a ver esas adaptaciones, pues también en el documental empieza a ver que hay unas conexiones entre lo que sucede en ese guión, en esos guiones, que son archivo, que estaba perdido, que ni siquiera Rosario, su hermana, que es tan exploradora y tan viva con la obra, ella no se acordaba muy bien de qué se trataban los guiones, no los había vuelto a leer.
estaban, Luis los tenía guardados, tampoco los había leído hace mucho tiempo, y como que lo volvimos a ver y empieza uno a darse cuenta que hay mucho del retrato de la familia de Andrés Caicedo metido en esos guiones, camuflado a través de historias de Lovecraft, y como que una cantidad de oscuridad y de miedo de sociedad y de familia burguesa como la de Andrés, pero proyectada en esos guiones. Entonces, pues ahí como que lo que tú dices, ese archivo que estaba guardado sale de nuevo y empieza a mostrar otras facetas del escritor y a mostrar otras facetas de su familia y como que se genera otra historia, ¿no? Como que Felipe Aljure me decía cuando lo vio que eso es como nadie se imaginaba, eso era un Andrés Caicedo desconocido, que ahí ha estado siempre, pero que apenas afloró, y cuando la gente cree que ya estamos agotados y que el tema ya está agotado, como que sale otra cosa por allá atrás que ojalá, que me parece que es muy interesante y muy poderoso. Yo quisiera agregar algo más porque eso tiene que ver con Andrés, con Jorge y con Luis. Esos guiones siempre se pensaron publicar. Es que hay como la idea de que hay un complot perverso de guardar las cosas de Andrés y de sacar otras, y yo no diría que fue así. El orden de las circunstancias es que cuando la editorial Oveja Negra propuso publicar, reeditar Que Viva la Música en el año 84, en una colección de 100 autores colombianos, propusimos con Luis publicar la obra inédita, porque yo había hecho una primera labor de organización y luego con Luis, digamos que armamos 2 megalibros, por llamarlos de alguna manera, uno que se llamaba Destinitos Fatales, que era de ficción, y otro que se llamaba Ojo al Cine. Entonces, cuando salió el papayazo, por llamarlo de alguna manera, de publicar en esa colección, les dijimos, oiga, no publiquen Que Viva la Música, sino saquemos un libro nuevo de Andrés, y entonces se publicó Destinitos Fatales, que eran 3 libros, luego se volvieron 3 libros, Cali Calabozo, Angelitos Empantanados y la novela Noche sin Fortuna. Eso estaba así, y después estaba Ojo al Cine, que era lo que ha salido, que se publicó primero con Norma y ahora con Alfaguara, y espero que salga muy pronto con Planeta, pero ese libro tenía como proyecto publicar la correspondencia y los guiones. Esa era la idea. Lo que pasa es que era un libro descomunalmente grande y los mismos editores nos dijeron, mire, esto mejor guárdenlo, y se hizo además porque Ojo al Cine, así la gente ahora le parezca increíble, pero en esa época parecía sensato, se demoró 15 años en salir. Es decir, Andrés, el mito, por llamarlo de alguna manera, de Andrés Caicedo fue un mito literario. Pero el Andrés que nosotros conocíamos en Cali era un cinéfilo, era un hombre de cine, era un hombre que estaba en el cineclub y que escribía sobre cine en los diarios de la ciudad. Y eso era lo que nosotros queríamos sacar, y cuando salió Ojo al Cine, que fue lo que después descubrió, entre comillas, Alberto Fuguet, el escritor chileno que descubrió el libro en el Perú y que para él fue como una especie de epifanía, y después sacó un libro que se llama Mi cuerpo es una celda, pues ese era el libro que nosotros queríamos hacer 15 años atrás y que finalmente se pudo sacar. Pero lo que va a salir ahora, que por fortuna espero que los dioses del Averno nos ayuden y los dioses Lovecraftianos nos complementen, pues va a ser la obra realmente completa de Andrés Caicedo, donde no solamente se va a publicar lo que ya ha salido, sino también lo que nunca había salido, como por ejemplo sus guiones, que para mí son tan importantes como sus novelas, sus obras de teatro, sus poemas y sus escritos juveniles. Entonces eso es un proyecto que no sé si estoy aquí spoileando, como dicen ahora, pero me parece que es importantísimo saberlo, de que no es que existiera una censura manifiesta, sino que había como una especie de temor editorial. Ana sabe muy bien de qué estoy hablando, de que le dicen a uno, no, es que publicar libros sobre cine, eso no se vende, ¿no? Entonces, Ojo al Cine, es la única vez en mi vida que yo le he ganado a un editor que le dije, mire, Ojo al Cine se tiene que publicar porque no es un libro sobre cine, sino un libro de Andrés Caicedo sobre el cine, y creo que como tal se ha vendido, ¿no? Y como tal ha sido y se ha convertido en un libro importante. Ahora que escuchaba a Jorge, decía una cosa que me llama mucho la atención, y es que menciona a la Cali de los 80 como un paraíso, ¿no? Una suerte de paraíso o de locus amenus, bueno, algo así. Y es muy curioso cómo lo que hablábamos ayer, tanto Katia como yo en las conferencias, cómo
ese ya era un paraíso envenenado o si se había experimentado por parte de Luis Ospina y de Carlos Mayolo y de todos ustedes como un paraíso, como algo que ya no era lo que, o sea, como un paraíso perdido, quiero decir, ¿no? Entonces quiero que hablemos de un año que es muy importante para mí en la obra de Luis Ospina, en la vida y en la obra de Luis Ospina, que es 1991. ¿Qué pasó ahí y por qué él cierra, en Todo comenzó por el fin, la trayectoria del Grupo de Cali en ese momento? O sea, reconstruyamos un poquito qué era lo que se estaba transformando. Ayer especulábamos que, pues supuestamente, bueno, primero se vino de Cali, no sé si específicamente en ese año, un poco después, o definitivamente el cierre de Focine en 2 años después. O sea, como que un cierto tipo de maneras de hacer cine, un cierto tipo de manera de vincularse entre todos se había vuelto ya imposible y eso hace que también cambie radicalmente el sentido mismo de la obra y la relación con la ciudad. Entonces, reconstruyamos un poco si es ese año o si es un poco antes o si es un poco después. Ese cierre del Grupo de Cali, ese cierre de esa comunidad y un poco la diáspora, digámoslo así, que algunos se vienen para Bogotá y ¿qué es lo que pasa ahí? No, yo no lo viví, pero porque en el 91 yo estaba viviendo en París, pero sí conversaba con Luis cuando él estaba haciendo Todo comenzó por el fin y esos límites que él puso son un poco arbitrarios y son un poco autobiográficos también. Yo creo que tiene que ver con su propia vivencia y con lo que le sucedió en Cali y cómo él, creo que un documental que él hizo que se llama Adiós a Cali, que entre otras coincidimos ahí con un título de un capítulo de una novela que yo había escrito que se llama Oraciones a una película virgen, que es una novela sobre un rodaje de una película, pues tiene un poco que ver con eso, es el cierre de un ciclo con una ciudad y la posibilidad de hacer otro tipo de manifestaciones audiovisuales que por supuesto el video para Luis fue fundamental. Ya ni me acuerdo si eso lo inventó él o yo lo puse en un texto ahí que me pidieron, que era el video como arma de resurrección, porque para él fue fundamental. Es decir, cuando Luis hizo Soplo de Vida, que es una película del año 98, que la hizo en Bogotá y que fue su segundo y último largometraje de ficción. Bueno, para mí Un tigre de papel es su tercer largometraje de ficción, pero eso es otro problema. Soplo de Vida y Pura Sangre, pues hay 18 años de diferencia y mientras tanto Luis su obra la gestó y la consolidó en video, ¿no? Casi guardadas proporciones con lo que sucedió con Mayolo cuando se murió y con Beatriz Caballero, su compañera. Él había dejado un libro que se llamaba Vida de mi cine y yo le dije a Beatriz, ese libro no se puede llamar así, se tiene que llamar Vida de mi cine y mi televisión, porque es que Mayolo trabajó más tiempo en televisión que en cine. Lo que pasa es que uno tiene la idea del Mayolo de Carne de tu carne y La mansión de Araucaima y sus cortos, pero yo creo que él hizo una obra muy importante en la televisión y algún día habrá que analizar qué fue lo que Mayolo hizo en la televisión, porque a mí me parece un tanto sobrenatural lo que hizo Mayolo. Creo que nadie podrá repetir esa feliz anarquía que Mayolo tuvo en la televisión en los tiempos en que ahí trabajó. Entonces, redondeando, me parece que lo importante es pensar que Luis organizó digamos, una cronología un tanto arbitraria, como la que hizo alguna vez Cabrera Infante sobre la literatura cubana, que está hecha alrededor de su propia obra. Me parece que Luis la hizo también alrededor de su propia obra y tenía razón, porque en el fondo todos estamos trabajando no al servicio, pero sí en complicidad con. Y uno puede decir, bueno, esto del cine de autor en Cali era muy relativo porque éramos un combo mucho más grande, pero yo sí creo que Mayolo y Ospina, omitamos a Andrés porque Andrés no hizo cine formalmente hablando, íbamos un poco en continuación con el entusiasmo que ellos iban provocando y me parece que él estableció esas fechas de acuerdo a los parámetros de sus búsquedas creativas. Y yo pues nunca había pensado en esa fecha de una manera puntual, pero me imagino que tiene que ver con el agotamiento de ver que esa ciudad ya era inmanejable, ¿no? Como que el nivel de descomposición el que llegó Cali y yo me imagino que el contraste que sentía Luis entre su Cali del pasado y ese Cali que se estaba como deteriorando, desvaneciéndose frente a sus ojos de una manera
pornográfica, yo creo que ahí hay un punto de giro en el cerrar ese ciclo y también venirse a vivir acá, ¿no? Pero la fecha exacta no la había pensado como con tanto detalle, me dejaste ahí como con la curiosidad de explorar más, pero Adiós a Cali es de esa fecha también, ¿cierto? Es más o menos, es un poco, es como por eso, ya es como una despedida, pues, y ya es literalmente una despedida de Cali, entonces es lo único que te podría decir porque no lo tengo como muy claro en mi cabeza, pues. Lo único que te digo es que ya como que en los 90s nosotros no teníamos, había una aridez cinematográfica brutal y no pasaba nada en Cali, casi que cuando nosotros decimos Cali Calabozo, que es una película experimental que yo hice con Un Mundo de Pelados, eso fue como un acto simbólico muy fuerte, como que hubiera revivido una mata que estaba muerta hace muchos años alrededor del cine, entonces como que también Luis se va y como que todo empieza a irse para un hueco y se levanta casi que una década después, en el 90. Bueno, creo que especialmente con Sandro pensemos un poco, él que conoció tan de cerca a Luis Ospina, esa dimensión del Luis Ospina escéptico, ¿no? Escéptico de la política, escéptico de un poco la verdad que es posible en el cine, y un poco ayer lo definíamos como un cineasta de la sospecha, un cineasta que siempre está dudando y cómo ese escepticismo de Luis Ospina y esa sospecha sobre las herencias, pero al mismo tiempo ese amor por la tradición, pues las va él trabajando y las va convirtiendo en una certeza del afecto y de la memoria. O sea, como que esa polaridad entre sospechar mucho del mundo del poder, del mundo de la política y reivindicar el afecto tan fuertemente que me parece que para mí Luis Ospina es el primer cineasta contemporáneo colombiano en el sentido de que ya sabemos que ese discurso del afecto es el discurso más actual del cine colombiano, ¿no? Pues del cine del yo, o sea, de la primera persona. Y lo que pasa es que él hizo, insisto, un cine en primera persona, pero por interpuesta persona, me parece a mí, o sea, como por terceras personas. Entonces pensemos, Sandro, ese escepticismo de Luis y cómo chocaba con me parece, tengo la sospecha, y usted que los conoció más, nos puede decir de que en eso chocaba mucho con Carlos Mayolo, ¿no? Que de pronto tenía una mayor confianza, sobre todo no sé, en horizontes políticos, o estoy especulando mucho. Bueno, cuando yo me hice realmente amigo de ellos, porque pues tú hablabas de que Jorge es hijo de esta generación, yo diría que el hijo soy yo y este es el nieto, porque Luis Ospina nació en el 49, yo nací en el 59, Mayolo nació en el 45, es decir, había una diferencia generacional. Lo que pasa es que yo era gerontofílico y a mí me gustaban los viejos y me gustaba mucho conversar con la gente que tenía más experiencia. Pero yo creo que más que, o mejor dicho, el tono con el cual tanto Luis como Mayolo asumieron su actitud política cuando yo los conocí, tiene que ver con una respuesta que ellos le dieron a Humberto Valverde, que es un amigo con el cual he tenido serias discrepancias en los últimos años, pero en un libro que él escribió que se llamaba Reportaje crítico al cine colombiano, Valverde les preguntaba a Luis y a Mayolo en ese libro que cuál era el método de trabajo que ellos tenían y ellos respondieron la risa. Y creo que lo que a mí más me sedujo de Ospina y de Mayolo fue su sentido del humor. Y yo creo que ellos sacrificaron todo por la risa. Y creo que si algo hizo que se separaran ellos como co-creadores después de Agarrando Pueblo, pero que se mantuvieran trabajando hasta el fin de sus días, es que nos unía finalmente un profundo sentido del humor. Yo nunca en mi vida me he reído tanto como con Mayolo en su edad de oro o como Luis Ospina hasta la última vez que conversé con él en la clínica antes de morirse. Es decir, siempre había un tono, una actitud frente a la vida que tenía que ver con la carcajada, tenía que ver con burlarse, y ese supuesto escepticismo pues tenía que ver con un desencanto que pues uno en vez de suicidarse se burlaba de todo, ¿no? Y me parece que hay una actitud ahora
muy reverencial con respecto a la vida y de indignación y de angustia y de ofuscamiento, y creo que tanto Mayolo como Ospina tenían una actitud que era muy contraria, ¿no? Que era burlarse, tener el chiste, tener el juego de palabras efectivo, y eso era una forma de seducción también. Creo que todos caímos en sus garras gracias al humor, y me parece que si algo hay que rescatarles a ambos, porque ambos fueron excelentes creadores como pareja, es ese sentido del humor. Y si algo mantiene una película como Agarrando Pueblo viva después de casi 40 o más años de haberse realizado, es precisamente ese sentido del humor. Yo quisiera agregar algo más con respecto a los gustos de Navas, que decía que Pura Sangre era una de sus películas favoritas, y a mí yo viví muy angustiado porque vi todo el proceso de gestación de Pura Sangre, y el día de su estreno fue recibida de una manera muy hostil en Cartagena. Y yo me acuerdo que un amigo nuestro de Cali, muy amigo de Katia, que se llama Hernando Guerrero, que decía, cuando se dio la película, dijo: no, esa película esa no es película para hoy, sino para la historia del cine. Y resulta que Hernando, en medio de su delirio, tenía la razón, porque creo que Pura Sangre se ha vuelto una película de culto, en el buen sentido del término. Sí, justamente ayer reconstruíamos ese episodio de Cartagena, la insultada de Alberto Aguirre, diciéndoles que cómo se habían gastado la plata de Focine en una película que sí, efectivamente en su momento no se entendió y hubo que esperar años para admitirla y para reconocer como todo lo que se estaba trabajando ahí. Porque y esto pues también como para empatar lo que dice Sandro, me parece que la risa nunca es la risa de Luis Ospina y de Carlos Mayolo y de ninguno de ustedes es una risa de evasión, sino una risa que desestructura el poder, ¿no? Que lo cuestiona desde haciendo ver el ridículo del poder. Me parece que es una actitud que siempre se ha mantenido. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque yo también estoy de acuerdo con Sandro en que esta generación es mucho más solemne y que el cine colombiano contemporáneo es mucho más grave, tiene como una inflexión más grave, exactamente, esa sería la palabra. ¿Cómo sientes esa herencia de iconoclastia? ¿Existe como palabra? Iconoclasta, esa actitud iconoclasta. ¿Cómo trabajas esa herencia o cómo la sientes en tus películas, Jorge? Esa herencia de la risa y de la irreverencia y del… Pues no, yo siento, o sea, como que no sé, me identifico mucho. No es una identificación que yo esté, es que como yo soy así, entonces yo voy a ser así, no, pero al mismo tiempo como que se da muy orgánicamente esa identificación. Yo también amaba esa capacidad de humor, esa ironía, esa frescura, esa volverse casi como niños para jugar y ver lo que está enfrente. Y en el caso mío de cómo lo trabajo, ¿no? Pues digamos que me gusta Pura Sangre precisamente por esa cosa políticamente incorrecta, por esa cosa frentera, como que en ese momento yo me imagino, no sé cómo fue en Cartagena exactamente, pero pues digamos que era una película fuerte, ¿no? Como con esa cosa de drogas, sexo, violación, pedofilia, mitos, vampiros, sangre regada, gore, género cinematográfico. Entonces como que yo trato de ser también como más tranquilo con eso, ¿no? Como que creo que aquí a la gente le ha dado miedo el género en Colombia. Siento que el género ha sido como subestimado, como subutilizado, como vos haces género, entonces vos haces un cine comercial que no vale la pena, y nosotros estamos haciendo un cine de autor que es más, no sé, aquí hay como una intelectualidad y el otro es como una cosa comercial que no vale la pena como enfrentarla. Y creo que ellos ya venían muy metidos con el género desde atrás, y a mí me interesa el género y me interesa el terror y me interesa ese concepto de gótico tropical, y me interesa también, como lo hablamos hace poco con Lina en una charla que estuvimos, como esa frescura, ¿no? Como de Luis, uno iba al bar Ponqueto de aquí de la Caracas en la 45, y estaba ahí bailándose una cancioncita de punk en medio de toda la gente joven, en una relación como muy fresca y muy intensa con la ciudad, con la gente joven, con el cine, como muy abierto, que es cosa que uno no ve como en otros cineastas, que hay como más rigidez, ¿no? Como en otros maestros, entre comillas, o en otras generaciones, como que hace un poco más rígido. Entonces, la pregunta que me haces, no sé si te la respondo bien, de cómo trabajo yo esas influencias. Te estoy tratando de responder cosas, pero no sé cómo.
Ajá, del humor, sí, aunque yo con el humor soy muy malo, o sea, ese sí, ese lado no… Por el lado del humor sí no me sale, me divierto mucho, me divertía mucho escuchándolos, me divierto mucho escuchándolos, pero no tengo como la capacidad Bueno, pero del hacer humor. películas de género en Colombia ya es ir en contra un poco de la gravedad de un cine que se considera taxativamente obligado a hablar de la realidad. Eso ya es un punto de quiebre, ¿no? Yo quería, bueno, también les cuento que con Claudia, creo que ella intentó que aquí hubiese presencia femenina, pues que estuviera Patricia Restrepo primero o Elsa Vázquez, que fueron mujeres que trabajaron, que estuvieron ahí, que también hacen parte del grupo de Cali. Finalmente ninguna de las dos logró estar, pero ayer justo con Katia, cuando ella hablaba y hacía toda esa reconstrucción de esa historia cultural paralela o esencial, de hecho, a la emergencia del Grupo de Cali, la presencia de Fanny Mickey, de Maritza Uribe de Urdinola, de Alzate, ¿cómo era? ¿Gloria Alzate? Gloria Delgado. Entonces me parece importante también, parte de la rebelión, creo yo, de esta generación fue también como, ustedes me lo confirmarán, trastocar esas nociones del afecto y como inventar también cosas ahí, ¿no? Cuando salió Todo comenzó por el fin, hubo algunos comentarios que decían que las mujeres estaban ahí en un papel muy secundario, pero justamente uno hablaba con ellas y les preguntaba, con María Vázquez, con Elsa Vázquez, con Patricia, y nunca se sintieron haciendo un papel secundario, también sintieron, pues, desde su propio testimonio, que hay que admitirlo, que también ellas estaban liberando, ¿no? Entonces hablemos un poco de las mujeres en el Grupo de Cali, Sandro, o también de esa reinvención de los afectos, también de la manera como en el Grupo de Cali se admitió abiertamente. Es muy curioso, por ejemplo, que cuando pensamos en el cine gay en Colombia o el cine con personajes LGBTI, el principal referente es Luis Ospina, pues que creo que homosexual no tenía nada, pues no importa, pero en cualquier caso como también… Nunca sabe. también como admitirse a abrirse a ese tipo de nuevas afectividades de una manera muy, muy generosa, ¿no? Pues, a ver, Katia, si respondo bien. Yo me acuerdo de la primera vez que Miguel González, el crítico de arte de Cali, estuvo en Cuba en una época en que había como una especie de persecución a los homosexuales y acababa de salir la película Conducta Impropia de Néstor Almendros y Orlando Jiménez, y yo ingenuamente le pregunté, esto debió ser en el año 84, 85, le pregunté: Miguel, ¿verdad que en Cuba persiguen a los homosexuales? Y él me dijo: no, mijito, los homosexuales no persiguen a uno, eso es… y yo creo que a mí siempre esta cosa un poco de las corrientes contemporáneas, como de tratar de meter que las mujeres en el Grupo de Cali no existían, yo ni siquiera lo había pensado, porque es que estábamos ahí, hombres y mujeres mezclados de una manera natural. Y Alejandra Borrero, por ejemplo, lo dice de una manera muy bonita, creo que eso quedó en Todo comenzó por el fin. Ella decía que ella con nosotros se sentía protegida, porque no había ni acoso, sino que había un juego donde todos estábamos de igual a igual. Y me parece que sin la presencia femenina hubiera sido imposible realizar las películas que se hicieron. Empezando por que la productora de Mayolo fue Berta de Carvajal. Sin Berta de Carvajal, Mayolo no hubiera ni sombra se hubiera podido hacer lo que él hizo con sus largometrajes, y lo que hizo Karen o no sé, Elsa Vázquez es esencial en todo este proceso, Patricia Restrepo, por supuesto. Yo no sé, yo no creo que haya que hacer ese tipo de distinciones en un gueto, por llamarlo de una forma, que éramos muy poquitos y donde no había ese tipo de separaciones. Ahora, si uno puede o si uno quiere hacer separaciones puntuales de qué hizo quién y quién hizo más o menos, pues bueno, podríamos hacerlo, pero yo creo que había una especie de equidad no establecida, además porque ese tipo de polémicas, por supuesto que ya se estaban dando, pero no eran tan radicales y tan
contundentes como se están dando ahora. Pero creo que si algo hubo en esos años gloriosos, por llamarlo de alguna manera, es que había una especie de complicidad mutua entre hombres, mujeres y el resto de la fauna humana, que se dio de una manera muy armónica a mi modo de ver. No, yo lo único que puedo decir es que yo siento que Cali es culturalmente muy particular, el Valle del Cauca, y pues obvio que seguro hay machismo como en todas partes, pero a mí me encantan las mujeres caleñas precisamente porque son muy fronteras, porque son muy empoderadas, porque lo que dice Sandro, siempre hay como un equilibrio, al menos en el gremio en el que uno se mueve, en la gente en la que uno se mueve, seguramente en ciertos barrios, en ciertos lugares, es como en todo el resto del país, pero yo siento que hay una cosa cultural muy particular que la siento distinta a otras regiones. En ese sentido, mirarlo por región me parece que ahí hay algo interesante. No sé si se aporta a lo que estoy diciendo a la conversación, pero yo creo que sí, porque también siento que un poco Luis es muy la vallecaucanidad y la caleñidad también, ¿no? Y ahí hay unos rasgos culturales muy poderosos, ¿no? Muy interesantes. Y el mismo hecho de, por ejemplo, otra vez que viene de que iba la música, este primer personaje femenino en la literatura colombiana, este primer personaje femenino casi que de la literatura latinoamericana, que me decía Jaime Manrique, que él ha estado estudiando eso, y pues como que no hay personajes tan contundentes dentro de la literatura latinoamericana de esa época. Ahí hay algo que es muy diciente, y que lo escriba un hombre, y que ese hombre ahora lo estén estudiando en las universidades como en el universo queer. Ahorita Andrés Caicedo como que está cogiendo otra capa adicional que es por el lado queer, donde lo están empezando a estudiar. Entonces ahí hay como todo, pues como un campo de estudio para hablar de los géneros y un poco lo que decías vos de creación de nuevos afectos, ¿no? Y otra cosa que me impresiona a mí es la niñez. Vos decías que ibas a los 14 años a ver cine, ya estabas haciendo eso, pero empezás a ver la historia de estos niños salvajes, amigos de Andrés Caicedo, que tenían 9, 8 años, 10 años, y ya consumían drogas y ya se enrumbaban y leían libros como locos y se juntaban unos con otros, y había bisexualidad, había como una cosa muy liberal. Eso también es impresionante y hace parte como ese sancocho que uno no entiende muy claro, que era muy precoz en una cultura como la de Cali. Yo no sé, no conozco muy bien las otras historias de las otras ciudades principales de Colombia o de las regiones, pero me parece que ahí había algo que es muy diciente. Bueno, no sé si ya sea el momento. ¿Qué hora es, Claudia? Bueno, yo tendría una última pregunta, y para que abramos el espacio para preguntas con el público, para la conversación con el público, que estoy seguro que habrá muchas inquietudes, y tiene que ver con el descubrimiento de la Cali popular, bueno, de la Cali. Ahora que estabas diciendo que Viva la Música es un viaje del norte hacia el sur, ¿no? Y es un viaje del rock a la salsa, entonces también es un viaje de desplazamiento de algún modo. Y pues creo que no es un secreto que todos estos cineastas y artistas, la mayoría de ellos, bueno, algunos tuvieron un origen, digamos, como lo ponía ahora Lucas, y burlándose de sí mismo, como burguesito, el burguesito con esta cosa de Lleras. Entonces, ¿cómo se daban esos procesos de desplazamiento, digámoslo así, como esas aventuras, esa idea de vivir la aventura de una ciudad, la promesa de una ciudad que es la promesa de encontrarse con los diferentes, no con los que son como uno? Y cómo esa actitud un poco se mantiene hoy en día, o es más difícil de vivir ese riesgo que tiene implicaciones políticas, por supuesto, implicaciones sociales, pero por sobre todo implicaciones estéticas en las películas de todo el grupo de Cali, ¿no? Y no sé si ahora también las tenga en lo que tú haces, Jorge, esa idea de ir más allá del encierro de la propia clase social. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues se me viene inmediatamente a la cabeza el Festival Petronio Álvarez, que es como la comunidad afro, súper empoderada, llena, que cada vez va así, hay más extranjeros, hay gente de todas las clases sociales, hay abuelos, hay jóvenes, hay niños, hay franceses, hay alemanes, hay ricos, hay pobres, y como que todo el mundo se mezcla.
Y ahí hay algo muy interesante de la cultura también vallecaucana que a mí me parece hermosísimo, y es como esa curiosidad y esa mezcla. Es una cultura muy arribista y muy racista, pero también tiene un paralelo rarísimo, que a la gente le gusta ir a meterse a los huecos, ir a buscar lo que no se le ha perdido, como a ir a agarrar pueblo, ir a meterse a otros lugares, que yo siento que hay más permeabilidad en ese sentido también en esa cultura en particular que en otras que conozco, creo conocer o he visto, ¿no? Entonces creo que sí está muy vivo de todas maneras. La gente en Cali pues cada vez menos, pero es como es una ciudad de caminar y explorar, y a la gente no le gusta quedarse quieta, sino que ir a un bar, a otro bar, caminemos, vamos de aquí hasta allá, no sé, como que hay mucha movilidad y es como explorar la ciudad, y yo creo que esa exploración tiene mucho que ver con ese Cali que también dejó marcado Caicedo, ¿no? Uno como que Cali ya tiene una mitología que hay que caminarla, que hay que verla de cierta manera, que tiene estos encantos, que tiene estos misterios, que tiene estos demonios, que tiene estos mitos, y es una ciudad que en ese sentido me parece que es bastante rica, ¿no? Entonces yo creería que esos desplazamientos constantes sí son muy presentes y son muy excitantes. A mí me gusta hacerlos y siento que mucha gente que está alrededor les gusta hacerlos todavía. Pero claro, cada vez la ciudad se ha ido creciendo, es más inmanejable y ya es más difícil de caminar y de recorrerla con tanta libertad como era antes. Bueno, yo creo que ese es un tema delicado que habría que tratarlo con beneficio de inventario, porque me parece que se puede prestar para maniqueísmos innecesarios. Yo creo que la idea, por ejemplo, que hay en que viva la música entre el norte rico y el sur pobre es una geografía de la literatura, pero no tiene que ver con la geografía de Cali. Cuando yo leí que viva la música, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el sur de Cali no es el sur de los pobres y el norte no es el norte de los ricos, ni siquiera en la época de Andrés, ¿no? Porque yo iba de norte a sur y más o menos me movía en un territorio, llamémoslo, de clase media, pero digamos que el universo popular de Cali no pertenece al mundo del sur. El mundo del sur, entre otras cosas, la gran burguesía de Cali se fue a vivir al sur, y yo estudié en un colegio de clase media alta que estaba en el sur, y en el sur estaba el territorio como un búnker de los colegios de los ricos en un momento. Ahora ya la cosa ha cambiado mucho, pero yo creo que eso a mí me parece que está planteado en Andrés en términos metafóricos, como, yo no sé, en cualquier ciudad uno no puede plantear que el norte es de ricos y el sur es del norte, como esa idea de Benedetti, del sur también existe y todo, porque uno va, por ejemplo, a ciudades como Dublín, donde el norte viven los pobres y en el sur viven los ricos, es completamente al revés, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido que esas cosas hay que mirarlas, depende de los criterios de la creación, y me parece que eso sucedió también con el mundo de lo popular, que creo que es hacia donde apunta tu pregunta, en las películas de Luis y de Mayolo, porque me parece que hay una profunda presencia de lo popular desde Oiga Vea hasta, incluso todo comenzó por el fin así no parezca, porque todo comenzó por el fin parece como la muerte de un aristócrata, pero yo creo que no es precisamente eso, sino que también existe también la mirada de lo popular desde muchas facetas. Y Agarrando Pueblo, por ejemplo, es una película sobre lo popular que recuerdo muy bien ahora que hablaste de Patricia Restrepo, que cuando salió la película y se armó la polémica en el año 78, que fue todo un escándalo, Patricia escribió, a pesar de que tenía una relación muy estrecha con todos los implicados en esa película, ella escribió un artículo muy negativo sobre Agarrando Pueblo, diciendo que ellos terminaban siendo víctimas de su propio invento y de que ellos estaban más o menos como representándose a ellos mismos, y no había una diferencia, o ella no quiso establecer una diferencia entre la ficción y la realidad. Entonces yo creo que la mirada de lo popular en el cine de Ospina está permeado por su mirada, pero también ahí hay una cosa que es un poco traviesa, ¿no? Y yo creo que una película como Un tigre de papel tiene digamos, como ese balance, porque es la mirada de lo que fue la utopía de la izquierda y el mundo de la izquierda desde la perspectiva de alguien que lo vivió, se alejó y que estuvo como con una distancia crítica, irónica, de toda una generación que es su propia generación.
Entonces, yo creo que lo popular está ahí. Por ejemplo, si a mí por lo menos me cuesta mucho trabajo separar el cine de Mayolo y de Ospina, porque pienso que en el fondo había pues mucha relación estrecha, a pesar, por ejemplo, como aquel 19, que es quizá la película más popular, entre comillas, o del universo popular de Mayolo, Luis la editó y la salvó, entre otras cosas. Lo digo porque estuve ahí como asistente de dirección, pero Luis no quiso firmar sino como Norma Desmond, como editor, porque el guión lo había escrito Humberto Valverde y ellos se detestaban. Entonces hizo ahí como su aparición fantasma. Pero aquel 19 es una película que tiene que ver profundamente con el mundo popular, y creo que Luis no se negó a editarla porque precisamente a él le interesaba mucho ese universo, y era un universo que pertenecía también al grupo de nuestros amigos pintores, a Óscar Muñoz, a Astudillo, etcétera. Y yo creo que eso, de todas maneras, el mundo de la estética popular caleña ha sido muy importante como para el grupo de creadores de la segunda mitad del siglo XX. Sí, total. Bueno, ahora sí creo que tenemos un buen tiempo para preguntas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Garzón. Yo tenía, una de las cosas que me pasó cuando se murió Luis Ospina, es que mirando un poco varios medios de comunicación, periódicos y demás, vi que se anunciaba mucho que se había muerto el sobreviviente de Caliwood, del grupo de Cali, o sea que como con Luis Ospina se había muerto el último sobreviviente de Caliwood, y pues haciendo referencia a la muerte de Mayolo y de Andrés Caicedo además. Y me daba curiosidad que encima del titular estaba la foto, y uno veía la foto, entonces estaba en la foto Patricia Restrepo, La Rata Rodríguez, una cantidad de gente, Ramiro Arbeláez, y el otro día hablando con Ramiro, él hacía como una distinción temporal en el grupo de Cali, entre lo que un poco decía Sandro ahorita, digamos los cinéfilos, el análisis del cine, el estudio del cine a partir del cineclub, y después lo que fue la producción del grupo de Cali. La pregunta es si ustedes creen que tratando de privilegiar o destacar el trabajo después de lo que fue la creación de Mayolo, Ospina, en fin, se ha olvidado un poco el estudio y esa fase cinéfila del grupo de Cali, del cineclub, y se han olvidado cierta cantidad de personajes que hicieron parte, digamos, de ese grupo de Cali. Mira, yo creo que Luis, Andrés y Mayolo son símbolos, y son símbolos de un tipo de cine que de repente está en vías de extinción, es muy probable, pero es como decir que en la nueva ola francesa, si uno habla de Truffaut, o de Godard o de Romer, entonces uno se está olvidando del script y del asistente de dirección y del guionista y del director de fotografía, que seguramente fueron tan importantes como ellos. Ellos son símbolos de una actitud, y me parece que con su muerte pues desaparece de todas maneras una guía y una manera de mirar que de todas maneras es muy importante para el cine de una época. Y creo que el cine de autor, en eso no sé Pedro Adrián qué piense, pero me parece que el cine de autor fue una actitud muy importante desde finales de los 50 hasta bien entrado la década del 70, en el cual el cine cobró una dimensión entre comillas artística, y hablar de Hitchcock o hablar de Vincente Minnelli o hablar de Bergman o hablar de Buñuel, uno estaba hablando de autores como hablaba de Rembrandt o hablaba de Shakespeare o lo que sea. Entonces yo creo que ellos son nuestros representantes, digamos a nuestro nivel, de lo que fue ese cine de autor. Entonces no es que uno se haya olvidado de los demás, donde yo me incluyo también y yo podría sentirme aludido, pero me parece que ellos representan, son símbolos, son una suerte de imagen que está ahí y que me parece muy importante que exista, porque de cierta manera pues representan una generación, y pues seguramente nadie sabe quién es Ray Manzarek, pero sí sabe quién es Jim Morrison, pero seguramente sin Ray Manzarek Jim Morrison no hubiera sido lo que es, pero pues la cara que hay de The Doors es Jim Morrison, y pues así son los símbolos y los signos de la vida, ¿no? ¿Alguien más? No, pues a mí me gustaría decir algo adicional, otra vez, pues, suena como muy regionalista esto, pero
pero es inevitable porque es algo que reflexiono, como que en Cali, gracias a Andrés, a Luis, a Mayolo, después Oscar Campo, Antonio Dorado, como que se ha ido generando una especie de un árbol con una raíz que ha ido como creciendo y generando ramas, y alrededor de la universidad, y todo eso se ha concentrado mucho alrededor de la Universidad del Valle y de cineastas que han ido surgiendo de la Universidad del Valle. Entonces, creo que el cine en Cali está muy vivo, que esa idea de Callywood es un concepto que a mí me parece bonito, me parece divertido, me parece coherente, pero me parece que está todavía bastante vivo y que hay mucha gente que hace parte de eso y que cada vez van como a ir surgiendo históricamente, solo que Caicedo, Mayolo y Ospina son símbolos tan poderosos y tan contundentes y que marcan una época de la ciudad y del país, pero lo que quiero decir es que está muy vivo, ¿cierto? Y como que yo me siento agradecido de ser parte de esa energía que ellos ayudaron a disparar y a mover, y seguramente ahora los conceptos van variando hacia otro lugar, pero hay como una savia que no se ha formado muy claramente ni en Medellín, siento yo, no sé si hay una cosa parecida, o en Barranquilla, o en el mismo Bogotá, como que no ha sido tan clara como ese árbol, como se ha ido formando de una forma tan orgánica. Entonces, nada, eso es lo que quería decir, como que todo eso está muy vivo, entonces creo que no se ha muerto nada, mejor dicho, o sea, se han muerto nuestros maestros, pero como que ahí sigue algo muy poderoso todavía. Gracias. Bueno, me surgía una pregunta de ayer de los conversatorios y era, sí, como cuál era la posición política de Luis, y aquí se aclara un poquito desde el humor. Sin embargo, yo creo que en Un tigre de papel conversábamos con unos amigos y se alcanzaba a ver como una generación que tenía una idea de la anarquía, y creo que ahí Luis pone como una posición vivencial de ese momento en Cali, de ese momento, digamos, de una posición de izquierda. Sin embargo, creo que hablaba Pedro del escepticismo, ¿sí? Hasta qué punto es una forma de ver que el anarquismo no prospera, o bueno, o quién sabe, ¿sí? Entonces, como mi pregunta es, ¿dónde se para él para hablar? Como, no sé, a lo largo de sus películas o a lo largo de su vida, cómo se refería a este tema, sino que en la peli se ve como un tipo de acercamiento a la política, digamos, desde el escepticismo, desde una idea de pesimista un poquito de cómo es eso. Pues es que yo creo que ni siquiera Luis era un anarquista. Eso, el anarquismo como actitud política también implica cierta militancia. Y yo creo que Luis perteneció a la generación de los años 60 de los Estados Unidos, de las rebeliones en Berkeley, en Chicago y en Los Ángeles y en las universidades del oeste de los Estados Unidos, y que tuvo que ver con la lucha muy concreta contra la guerra del Vietnam y el auge del rock, que yo creo que eso, que si alguna militancia tuvo Luis, fue la militancia del rock, y en eso coincidimos. Pero después hubo un absoluto desencanto frente a la izquierda, como lo tuvo también Mayolo. Lo que pasa es que Mayolo no lo decía a voz gruesa, porque Mayolo fue militante del Partido Comunista, o de la JUCO, mejor dicho, que después se volvió la VICO, ¿no? Antes era la Juventud Comunista, después se volvió, o la VECO, la Vejez Comunista, pero él empezó siendo militante de la JUCO, como Hernando Guerrero y otros amigos de Cali. Luis no tuvo ese tipo de militancia, Luis no tuvo carné del Partido Comunista. Sin embargo, tuvo una actitud muy crítica, y si algo yo le envidié a Luis es que él se pudo dar el lujo de no venderse a nada. Yo creo que todos
en nuestra generación, y perdón que yo me meta en esa generación a pesar de ser más joven, pero creo que espiritualmente pertenezco a ella, creo que todos nos hemos vendido de una u otra forma en el buen sentido del término, pero Luis ni siquiera se vendió a la docencia, porque no lo necesitaba en primer lugar, y en segundo lugar porque él tenía una actitud ética que le gustaba mantenerse a la distancia. Mayolo perteneció al Partido Comunista, después trabajó para la televisión, hizo publicidad, es decir, todo lo que el mundo de la izquierda de pronto deleznaba, e incluso estuvo participando dentro de las militancias que hoy por hoy nos podrían parecer extrañas. En Luis eso siempre se mantuvo como una posición ética hasta el final, es decir, que no hubo compromisos con nadie, ¿sí? Y que como artista siempre quiso mantenerse con una actitud muy individual, y creo que él se fue reduciendo en el buen sentido del término a su mínima expresión, en el sentido de que no tuviera que depender de mucha gente, hasta el punto de que ya el documental sobre Fernando Vallejo lo hizo él solo, la cámara y el sonido, que eso para él fue un paraíso, ¿no? Y creo que eso revela simbólicamente lo que él quería del cine. Él en el fondo fue un escritor del cine, le gustaba escribir con una cámara. Él decía que él no sabía escribir, cosa que siempre le llevé la contraria porque era un excelente escritor, además que tenía muy buen humor cuando escribía, y me parece que de todas maneras él, su oficio, y otra cosa que uno aprende a valorar con los amigos artistas cuando se van y que los mira uno con la distancia, es valorar cosas que uno cuando está en el día a día no valora. Pero a mí me encantó después pensar en el Luis artesano. Luis era una persona muy física, muy manual. Él trabajaba con la cinta, con el celuloide, con hacer la sincronización de la imagen del sonido, y el sonido que eso ahora, pues la nueva generación ni siquiera lo piensan, porque es que ahora todo se digitalizó, y Luis sus últimas películas las hacía con asistentes jóvenes, porque él no sabía hacer eso, ¿no? Él tenía el criterio, la mirada, pero no el oficio, y Luis fue una persona del oficio de la edición sobre todo. Entonces me parece que, redondeando, su posición política tiene que ver más que todo con una mirada escéptica frente al mundo, ¿no? Que creo yo debería ser la mirada de los artistas, pero bueno, eso sí, uno no puede dictarle normas a ningún artista, y cada cual mira el mundo de acuerdo con las dioptrías que tenga en el camino. Ahora yo quisiera agregar algo, porque aludiste a las presentaciones de ayer. Yo creo que en una época con tantas ansiedades por el éxito, por ese caminito homogéneo, codificado del FDC, bueno, todo eso que sabemos cómo se mueve, y que Jorge puede dar cuenta de eso, de cómo es tan difícil escapar de esa regulación, pues no deja de ser una actitud política resistirse a todo eso, ¿no? Y triunfar sobre todo eso, más que resistirse, porque aquí hay muchas narrativas de la derrota, y eso pues sabemos que están a la orden del día, pero me parece que es un caso donde, resistiéndose a todo eso, se sobrepuso a esos caminos trillados, y para mí pues evidentemente la sensación de orfandad que queda con su muerte es la sensación de alguien que hizo su propio camino y que logró, sin plegarse a esas exigencias, un reconocimiento internacional en el cine reciente como no lo ha tenido casi ningún otro director colombiano. Entonces, si hay algo que es político, es la autenticidad, me parece a mí, ¿no? Claro, yo también al final de su vida también pensé, pero Luis, ¿por qué no se pronuncia sobre, no sé, ahora le estaríamos pidiendo que se pronunciara sobre el paro nacional, sobre, no sé, por ese tipo de cosas, pero pues él siempre tuvo muy claro que él era un hombre de cine, y que solo creía en eso, en la causa del cine, sí, lo repetía mucho, ¿no? Esta pregunta va para los dos. Hay algo que a mí, digamos, me marcó mucho cuando empecé a hacer la investigación sobre Cali en los 70, y fue ir a la biblioteca de Cali y ver, o sea, sentarme como por 3 o 4 días y ver una cantidad de videos sobre Cali. Estoy hablando de este gran capítulo de Rostros y Rastros
de la Telepacífico y la Universidad del Valle. Yo quisiera como que ustedes pudieran hablar, porque me parece interesante porque los dos están en diferentes generaciones que les toca Rostros y Rastros. ¿En qué momento comienza a hacer conciencia de la importancia de la historia de Cali? Es decir, cuando viene Antonio María Valencia, el documental sobre María, y cómo en la Universidad del Valle se producen tantos documentales que de cierta manera hablan de los artistas, de la ciudad, de la historia misma. Y yo no sé, yo me he quedado con una idea, una imagen, y es, no conozco una ciudad tan contada audiovisualmente como lo que hizo Rostros y Rastros. Entonces, claro, Jorge seguramente estuvo ahí como en el inicio, y me gustaría saber eso, digamos, cuáles son como esos elementos o qué circunstancias estaban generándose para que se desatara toda esta investigación etnográfica, o no sé cómo llamarla, pero histórica. Incluso Luis hablaba de los estudios marianos, que fue un momento en que Mayolo y él estaban leyendo la María, estaban leyendo sobre historia de Cali, estaban leyendo sobre mitos, y bueno, incluso en los documentales como Calidoscopio están estos historiadores, ¿no?, muy afamados de los datos, no más Cali ayer, hoy y mañana, que yo reivindico mucho, 10 capítulos de Luis Ospina. Los invito, si no lo han visto, está en la página de Luis, y es extraordinario. O sea, para mí es un documento de investigación extraordinario. Entonces, quisiera que ustedes dieran su opinión sobre ese momento en que emerge esa necesidad de contar históricamente o etnográficamente Cali. Pues el Big Bang del pasado, o de la obsesión por el pasado, no lo sabría decir, pero en este momento me acuerdo de una imagen que hay en nuestra película, el documental sobre Lorenzo Jaramillo que hizo Luis Ospina, que creo que salió en el año 95. Hay una imagen de una película de Max Ophuls que se llama La Ronda, basada en la obra de Schnitzler, que dice «J'adore le passé», yo adoro el pasado. Y yo creo que en todos nosotros había una fascinación por el pasado, pero por el pasado como para saber de dónde viene uno, porque, por ejemplo, yo estudié toda mi vida en Bellas Artes, que antes se llamaba el Conservatorio Antonio María Valencia, y siempre le preguntaba a mi papá, que conoció a Antonio María Valencia, porque mi papá fue alumno de artes plásticas en esa época, y él me contaba las historias de cómo era esa prehistoria del sitio donde yo estudié teatro, pero él me contaba de los años 30, y después Luis hizo el documental, y a mí en el fondo me daba como cierta envidia de que lo hiciera, y yo decía, pero a mí ¿por qué no se me ocurrió hacer esto? Si yo sé más de Bellas Artes que Luis Ospina. Pero sin embargo Luis tuvo la idea en primer lugar, como la tuvo Mario Gómez Viñes cuando escribió la gran biografía sobre Antonio María Valencia, que es uno de los grandes textos sobre la cultura en Cali de la primera mitad del siglo XX. Entonces, no sé, es como quién dio el primer paso, es muy difícil de establecer, pero me parece que en Luis había un placer por estar buscando el pasado para tratar de explicar el presente y tratar de explicar su propia condición. Con respecto a lo de los estudios marianos, quiero hacer una aclaración, ¿cómo se llama eso? Que no pedida, que Mayolo no tuvo nada que ver con los estudios marianos. Los estudios marianos éramos Luis y yo, que nos inventamos, nos autodenominamos los estudios marianos, porque queríamos hacer una versión de una novela pornográfica que se llamaba Massimisa, valga la cuña. Yo acabo de publicar una novela que se llama Anfiteatro, y hay un capítulo que se llama Massimisa, donde cuento toda la historia de lo que fue la preproducción abortada de esa película, que fue el único capítulo de mi novela, desgraciadamente, o por fortuna, no sé, que Luis alcanzó a leer antes de morirse, y donde reproduzco cómo fue la historia de Massimisa. Y en esa época leímos la María todas las tardes, estábamos en nuestros estudios marianos y leíamos el libro, y después contratamos una traductora para que nos hiciera una traducción exacta de Massimisa, pero no les cuento más porque no compran el libro. Pero creo que vale la pena
Sandro, porque no sé si todos sepan qué es Maximiza, la novela esta, si entiendo bien, que escribió un cónsul francés, un diplomático francés, como una versión un poco perversa de María, ¿o no? Sí, eso es una historia muy larga y pues el chiste de que está en el libro no es para que compre el libro ni mucho menos, sino porque la historia evidentemente es muy larga, pero grosso modo lo que sucedió es que Luis descubrió, gracias a un amigo que había estado en la cárcel en Francia y en sus ratos de ocio en la biblioteca de la cárcel, descubrió una novela escrita por un tal Jorge Ricardo Gómez que se llamaba Maximiza, escrita en francés, y era, hagan de cuenta, la María, pero en versión no erótica, sino pornográfica. Era una novela violentamente erótica y él, cuando salió de la cárcel, se la pasó a Luis. Luis la leyó, quedó fascinado. Yo en esa época, después él me la pasó, yo no leía francés o no hablaba francés en esa época antes de ir a Francia. Estoy hablando del año 85, 84. Y entonces contratamos una traductora que nos traducía el libro y quedamos profundamente impactados. Después, Barbet Schroeder, que se hizo muy amigo nuestro en esa época y que iba a Cali casi siempre a las ferias de Cali en los años 80, mucho antes de la Virgen de los Sicarios y de Vallejo y todo esto, él iba siempre a Cali y él, entre otras cosas, quería hacer su primera película colombiana en Cali, pero nunca se dio. Y Barbé hizo toda la investigación de quién era ese tal Jorge Ricardo Gómez, que resultó siendo un cónsul o una persona que trabajaba en el servicio diplomático en Colombia. Yo no he podido averiguar realmente quién es. Tengo el apellido por lo menos y sus herederas, porque con ellas era que había que negociar lo de los derechos, porque Luis quería, o el proyecto que había era traducirla para escribir un guión, e hicimos un primer tratamiento, pero de ahí no pasó. Pero grosso modo es una historia extraordinaria y yo lo que quise en el capítulo de mi novela era contar toda esa investigación y quién era ese personaje que me parecía tan o más fascinante que el libro mismo. Y lo que dices de que en qué momento se detonó como esa conciencia audiovisual. O sea, yo me acuerdo, yo entré a la universidad en el 90, Univalle, a estudiar comunicación social, periodismo es la carrera, y yo me acuerdo de lo emocionante que era estudiar en ese momento. La gente iba a las clases de Jesús Martín Barbero, los salones eran llenos como si estuvieran viendo un concierto de rock más o menos, y él hablando de cultura popular, hablando de como estudios de ciudad, como planteando una cantidad de conceptos alrededor de la ciudad y lo que estaba pasando en la ciudad y la comunicación, y en paralelo se hacía radio y las exploraciones que nos ponían a hacer los profesores en radio a nivel de reportaje y entrevistas eran muy interesantes, en fotografía igual, como que teníamos muchas áreas de exploración. Y estaba recién, Telepacífico estaba más o menos recién estrenado y se estaban empezando a hacer estos documentales y pues Luis era, como te digo, una gran referencia ahí. Entonces creo que se conectó como toda esta cosa filosófica, sociológica de Jesús Martín Barbero con todo este universo del cine que trajo Andrés Caicedo y Luis Ospina y la influencia de este grupo de Cali en esos estudios mezclados con periodismo también. Entonces creo que eso generó ahí como un estallido polifacético, ¿cómo? Y Telepacífico ahí andando y las cámaras de video, la tecnología a disposición. Entonces creo que en ese momento uno quería contar a Cali, ¿cierto? Uno veía esas referencias, uno veía al profesor y uno decía, uy, qué delicia, salgamos a explorar la ciudad. Y nosotros hicimos un programa paralelo a Rostros y Rastros que se llamaba Rayuela, que era como un Rostros y Rastros pero como juvenil. Entonces yo salía y entrevistaba a los suicidas, a mí ya me gustó, yo iba a buscar los que se querían suicidar o los que manejaban con los ojos vendados así a la carretera o los que se tiraban en skates por el kilómetro 18 así suicidas entre los carros. Entonces como que empezamos a explorar esa ciudad, habían los grandes y nosotros los chiquitos que estábamos ahí. Después yo trabajé para Rostros y Rastros, pero había como un deseo como wow, delicioso ir a comernos la ciudad y a grabarla y a fotografiarla y a investigarla, ¿no? Entonces no sé en qué momento eso hizo clic, pero sí tengo presentes como esa atmósfera de placer alrededor de explorar Cali. Y también siempre me pregunto, que esa pregunta que siempre hacen es
¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido Luis Ospina y Andrés Caicedo, por ejemplo? Que ellos como que marcaron esa exploración inicial en la ciudad. No sé si, o sea, que no hubieran existido, no sé si todo esto después se hubiera desencadenado, ¿cómo se desencadenó? Es como una pregunta que me hago, si uno quita esas dos fichas de la base, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Entonces creo que la influencia de ellos también fue muy importante y muy grande en esa construcción de ahí para arriba. Le quiero agregar una cosa más a Katia, a usted que le gusta investigar lo que no se puede investigar, pero tengo un recuerdo que me saltó ahora aquí, que creo que la primera emisión, yo no sé si fue de Rastros y Rostros, pero sí fue la primera emisión de algo que se hizo en la Universidad del Valle, estoy hablando del año 84 más o menos, donde Gerardo de Francisco, el padre de nuestra sacerdotisa nacional Margarita de Francisco, Gerardo de Francisco era el presentador y el primer programa que hizo de entrevistas fue con Mayolo y Ospina. Me acuerdo muy bien porque los acompañé al estudio y eso fue como un detonante porque Mayolo no podía ver una cámara porque tenía una suerte de excitación, ¿no? Él inmediatamente se armaba un proyecto, ¿no? Y él salió de ahí ya inventándose proyectos con la Universidad del Valle. Yo no me acuerdo muy bien cómo desencadenó la cosa, pero yo también recuerdo que Luis, cuando hizo el documental sobre Andrés Caicedo, inmediatamente aprovechó las cámaras para hacer Ojo y Vista, Peligra de la vida del artista. Se hizo en un día, apenas terminó el rodaje de Unos pocos buenos amigos. Entonces existía como esa pulsión que Bertolucci planteó en Cartagena cuando estuvo, que me gustaba mucho esa frase, que él dijo que un director de cine es aquella persona que es capaz de conseguir el dinero para hacer su película. Y ellos siempre estaban pensando en cómo hacer sus películas. Sí. Creo que esa pregunta tuya es bien pertinente porque nos estamos debiendo, creo yo, como país todavía, y este diálogo me parece que es muy rico en el sentido del vacío relativo que voy a señalar, que es cuando se habla del grupo de Cali, hablamos más del grupo y no tanto de Cali, porque Cali se ha mitificado profundamente. Yo celebro, por ejemplo, algunos de tus comentarios respecto de ese Cali que se deshizo en los 90s, pero por ejemplo, en los testimonios que he visto, bueno, quiero decir que yo viví en Cali del 59 al 70, estudié, Andrés mismo fue compañero de colegio y aun cuando no fuimos compañeros de aventuras, sí, digamos, viví esa historia de diversos modos, pero digo, Cali era una ciudad muy fragmentada profundamente y que el punto que tú estás buscando, creería yo, que fue el año 71, porque en el 71 primero hay una reforma urbana muy grande a propósito de los Juegos Panamericanos, que rompió urbanísticamente una serie de fronteras urbanas que eran muy sólidas. De resto había porosidades entre clase media y alta y los sectores populares. Es cierto que la polaridad norte-sur no era tan clara, pero la polaridad occidente-oriente, al otro lado del río, sí era lo popular y era, digamos, donde no había forma de aventurarse. Y había tres vasos comunicantes entre la ciudad de la clase media y alta y los sectores populares, que eran los cines, los teatros. Hay algún cuento de Andrés que no recuerdo ahora el título, tú me ayudas, de la incursión que él hace a un teatro popular donde se encuentran con tres jóvenes populares y acaban rumbeando juntos y finalmente el tiempo de la ciénaga y acaban finalmente los jóvenes que además de por sí no traen la violencia, bueno, en fin. Los teatros donde se veía cine, los teatros populares, porque había un circuito de teatros de clase media, era muy interesante atreverse, eso me tocó vivirlo a mí, a ir a un teatro popular porque había que atravesar fronteras urbanas, en fin. El otro eran las discotecas. Yo quiero decir que en eso que iba la música es muy rica, digámoslo así, en lo que muestra de la ciudad, porque la clase media de Cali no oía salsa, no oía ni siquiera música antillana, a lo sumo boleros, rancheras a la lata y serenateros, digamos, era lo que se oía en la clase media, que está muy presente con el rayito de luna en que viva la música, pero esa polaridad entre rock y salsa fue ya de los 70s, es en el 71, para no alargarme,
perdón que me estoy de pronto alargando, en esa reforma urbana primero y luego la eclosión del movimiento estudiantil. Entre el año 59 en Colombia había 30.000 estudiantes universitarios y en el 79 había 600.000. La ciudad que más creció en los 60 fue Cali. ¿De qué? De migrantes del Valle del Cauca y de la zona cafetera, etcétera, y ahí hubo toda una eclosión que revienta en el año 71 con gente que venía de esas migraciones y había empezado a estudiar en la universidad, en los colegios de secundaria. Antecedentes de esa eclosión, recordemos que el nadaísmo es un movimiento originado por paisas, pero que realmente crece es en Cali, y con intelectuales caleños, y J. Mario Arbeláez, etcétera, son caleños, y eso es un antecedente muy interesante de la eclosión de esto. No me alargo, pero me parece que la pregunta por Cali, termino diciendo algo. El grupo de Cali siempre tuvo, y tú me corregirás, Sandro, el síndrome de querer salir de Cali. Incluso se aconsejaban. Me he enterado hace poco leyendo distintas cosas, no es que haya investigado sistemáticamente, que Luis mismo Ospina le recomienda a Andrés que se vaya de Cali, que ojalá se demore en Estados Unidos. Y ese síndrome de querer salir de Cali es porque la dureza de Cali en cuanto a sus jerarquías sociales, la exclusión. La feria de Cali no era un carnaval como el de Barranquilla. La feria de Cali era un show de exhibición de las cabalgatas de la burguesía caleña exhibiéndose ante el pueblo, digamos, de Cali, que estaba excluido de las fiestas, de la plaza de toros, de las casetas. Eso lo resuelve la eclosión del 71, y hay un tercer aspecto, la llegada de la salsa. La salsa empieza a generar una cultura ya de masas, de inclusión. La salsa es el gran escenario de inclusión social, digamos, de Cali, que rompe todas esas barreras. Esto quería anotarlo hoy, perdónenme que me alargué un poquito, porque me parece que debemos construir entre todos una mirada sobre Cali en el trasfondo de este fenómeno del grupo de Cali, porque hay una mitificación de la ciudad, que todo el que se le arrima a Cali los primeros 10 días es una felicidad, pero después, y yo creo que eso es una constante desde los 60 hasta hoy, es un desierto Cali, es una dureza, es una cosa tremenda que todavía no logramos descifrar. Perdónenme que me alargué un poquito. Pero... Sí. Aquí, Claudia, mañana son las películas, ¿no? Entonces, no me sé la programación, pero pues si la quieres decir. Sí, vale. Ah, sí. Bueno, muchas gracias a Jorge, a Sandro, a Pedro Adrián, a todos ustedes por haber estado hoy aquí. Los invitamos mañana, va a haber la proyección de 3 películas de Luis Ospina, nuestra película que se va a hacer a las 11 de la mañana, Un tigre de papel a las 2 de la tarde y Oiga Vea a las 4:15. Van a ser en este mismo auditorio, la entrada es gratis y yo quiero aprovechar para agradecer a Lina González, gracias a la cual podemos proyectar mañana estas películas. Bueno, a todos ustedes muchas gracias, a los que han participado, a los que han hablado, a ustedes por habernos acompañado en este homenaje.